Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar conceptos básicos de los balances de energía. Comencemos. Como ya hemos repasado en videos anteriores, los balances de materia y energía se definen como la determinación cualitativa y cuantitativa de los requerimientos de materiales y energía involucrados en un proceso químico industrial. La energía en la industria química es de vital importancia debido a que es un insumo para la elaboración de productos intermedios o finales. Nosotros como ingenieros químicos debemos ser capaces de poder determinar la cantidad de energía que necesitan los equipos o bien lo que necesitan los procesos. La energía que se requiere para poder calentar o enfriar una corriente generalmente se puede determinar como calor. Dicho calor o energía lo suministra un medio que generalmente es vapor de agua o agua de enfriamiento. Todo ingeniero químico debe de tener en cuenta principalmente que todas aquellas formas de energía asociadas con la masa y dentro de los cálculos no olvidar la ley de la conservación de la energía, que como ya repasamos en balances de masa, según la cual la energía no puede crearse ni destruirse en los procesos que no incluyen reacciones nucleares, pero sí puede convertirse de una forma en otra. Esta ley nosotros ya la conocemos y es la primera ley de la termodinámica, es la base para poder realizar los balances de energía. Ahora bien, una vez dicho esto, necesitaremos hacer uso de conceptos básicos revisados en la materia de termodinámica, por lo que te recomendamos pases a visitar la lista de reproducción de las clases de termodinámica. Aquí arriba te dejo el link directo para que vayas a estas clases. Pasando a revisar qué es un balance energético, podemos comentar que es una contabilidad del aporte y del consumo de energía en un sistema. El balance de materia y el balance de energía de un proceso son herramientas fundamentales para el análisis del mismo. Entre otras aplicaciones, los balances de energía pueden considerarse como los siguientes: lograr una producción efectiva de calor, recuperar y usar efectivamente el calor, determinar el consumo de combustible y calcular la cantidad de energía mecánica necesaria. Vamos a repasar los tipos de energía. Ya habíamos revisado que no existe hasta ahora una definición exacta o satisfactoria de la energía. Se dice que la energía es algo que tiene una facultad, una aptitud o una potencia de producir cambios en el estado de los cuerpos, incluyendo cambios en sus movimientos, o bien producir trabajo mecánico, eléctrico o entre otros que ustedes repasen. La energía puede clasificarse en dos grandes grupos, tanto energías almacenadas y energías en transición. Al primer grupo corresponden todas las energías que permanecen en un sistema hasta que mediante alguna transformación pueden convertirse en otro tipo de energía. Ahora bien, revisemos las siguientes energías. Tenemos la energía cinética y además tenemos la energía potencial. Estos dos tipos de energía son los componentes de la energía total de un sistema. Por ejemplo, la energía cinética nos habla de que es la energía debida al movimiento del sistema respecto a un sistema de referencia, y la vamos a indicar como sigue: energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Por lo tanto, la energía potencial es la energía debida a la posición del sistema en un campo potencial de fuerzas o a su configuración respecto a un estado de equilibrio, y vamos a indicarla como sigue en la siguiente ecuación: energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. A continuación tenemos a la energía interna. La energía interna es la energía debida al movimiento de las moléculas y a la interacción entre ellas, que se manifiesta a través de la temperatura del sistema. No es posible expresarla mediante una relación de las variables de estado, ni calcularla de forma absoluta, solamente las diferencias. Aquí tenemos un esquema en el cual tenemos la energía potencial sumada a la energía cinética que ya definimos en el slide anterior, es igual a la energía interna. Entonces, así es como nosotros vamos a poder identificar y poder determinar a la famosa energía interna. De igual manera, esto ya lo revisamos y ustedes ya lo repasaron en clases de termodinámica. Ahora vamos a ver la transferencia de energía. La transferencia de energía
entre un sistema cerrado y sus alrededores puede realizarse de dos formas. Tenemos el calor. El calor es la energía que fluye como resultado de una diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores. Y tenemos además el trabajo. Esta es la energía que fluye en respuesta a la aplicación de una fuerza. Recuerden que el calor es positivo si lo recibe el sistema y el trabajo es positivo si es realizado sobre el sistema en cuestión. De igual manera, esto ya lo revisamos en clases de termodinámica. A continuación tenemos a la entalpía. La entalpía es la función de estado resultado de la combinación de la energía interna con una parte del trabajo que genera el sistema. Aquí tenemos la expresión entalpía, que la vamos a venir indicando en joules o en unidades de energía, es igual a la energía interna más la presión por el volumen. El término PV es denominado energía de flujo y sumado a la energía interna constituye esta una nueva propiedad de estado. Cuando se utilizan energías por unidad de masa, la expresión es la siguiente. Tenemos ahora la entalpía específica. Ustedes ya también conocen, y de igual manera ya lo revisamos en clases de termodinámica, que cuando tenemos una unidad o una propiedad de estado dividida entre la masa, corresponde a una propiedad específica. En este caso tenemos a la entalpía específica, que tenemos en unidades de energía por unidad de masa o bien joules por kilogramo. Esto va a ser igual a la energía interna específica más la presión por el volumen específico. ¿Va que va? Entonces así lo vamos a considerar y así lo vamos a estar trabajando. Además tenemos las siguientes entalpías. Tenemos la entalpía de formación o estándar. Esta es la variación de la entalpía producida en la formación de un mol de un compuesto a partir de sus elementos constituyentes en el estado estándar de 298 Kelvin y una atmósfera de presión, cuyas respectivas entalpías de formación se definen como nulas en este estado. Y además tenemos la entalpía de combustión estándar. Esta es la variación de entalpía producida en la combustión completa de un mol de un compuesto en el estado estándar de 298 Kelvin y una atmósfera de presión, definiendo como nulas las respectivas entalpías de combustión de los productos finales de oxidación. Posteriormente en ejercicios vamos a estar ocupando este tipo de entalpías para poder realizar los balances pertinentes de energía. Ahora revisemos los equipos de transferencia de calor. Recuerden que los equipos de transferencia de calor son bastante usados en la industria química para suministrar o eliminar calor. En forma general reciben el nombre de intercambiadores de calor. Nosotros también estos ya los conocemos y los podemos visualizar en una industria química. Estos aparatos son diseñados de diferentes formas según el empleo que les vayamos a dar y pueden servir para calentamiento o bien para enfriamiento o para cambios de estado de la materia, para lo cual se utiliza otra sustancia con la cual se intercambie el calor. Pueden recibir nombres especiales como por ejemplo rehervidores, calderines, calderas o vaporizadores, aquel equipo en el cual se produce una evaporación, ¿vale? Entonces un equipo de transferencia de calor se puede representar mediante el siguiente diagrama de flujo. Tenemos aquí que el equipo de transferencia de calor tiene 4 corrientes. Una corriente de entrada donde viene el fluido caliente con lo siguiente: ME, que representan a la masa, VE, que representa a la velocidad, y H, que representa a la altura en la entrada. Posteriormente tenemos el fluido caliente a la salida, que tenemos de igual manera la masa de salida, la velocidad de salida y la altura de salida. También tenemos un fluido frío que viene en una corriente de abajo, que de igual manera tenemos masa de entrada de ese fluido frío, velocidad de entrada y altura de entrada. Y del lado izquierdo, en la corriente de salida del fluido frío, tenemos su masa, su velocidad y su altura a la salida.
Así es como nosotros vamos a identificar un equipo de transferencia de calor y posteriormente vamos a realizar algunos ejercicios sobre esto. Por lo tanto, en los equipos de transferencia de calor no se realiza trabajo y las energías cinética y potencial son muy pequeñas comparadas con la energía calorífica que en ellos se intercambia. Por ello, la ecuación de balance de energía podemos escribirla de la siguiente manera. Aquí tenemos una ecuación de la primera ley de la termodinámica o de balance de energía para este sistema abierto. Y tenemos que Q, el calor, más el trabajo es igual al cambio o la diferencial de entalpía más la delta de la energía cinética más la delta de energía potencial. Ahora que en los equipos de transferencia de calor no se realiza este trabajo, las energías tanto cinética como potencial son muy pequeñas comparadas con la energía calorífica que en ellos se intercambia. Entonces, Q es igual a delta H. Se desprecia el trabajo, se desprecian los cambios de energía cinética y además de energía potencial, y podemos decir que Q es igual a delta H. Por lo tanto, debemos de tener presente que el calor incluye tanto el calor sensible y el calor latente presentes en cada una de las corrientes que atraviesan las fronteras del sistema. Ahorita vamos a pasar a este tipo de conceptos. Tenemos que para un sistema sin cambio de fase existe la siguiente expresión: masa por el cambio o la diferencial de entalpía es igual al calor cuando la presión es constante, y esto es igual a la masa por el Cp por el delta T. Sabemos que Cp involucra a quién, a la capacidad calorífica a presión constante. De igual manera, este concepto ya lo revisamos en clases de termodinámica. Por favor, pasen a revisarlo. Entonces, como ya sabemos, el cambio de entalpía o delta H es el calor transferido a presión constante. Si en el sistema no hay cambio de estado y solo se presenta calentamiento y enfriamiento de sustancias, la ecuación de balance de energía adquiere la siguiente forma. Pero si una sustancia se calienta a volumen constante, todo el calor se utiliza para aumentar la energía interna. Por lo tanto, tenemos que la masa por el cambio de energía interna va a ser igual al calor cuando el volumen es constante, y esto va a ser igual a masa por la capacidad calorífica cuando el volumen es constante por la delta T o la diferencial de temperaturas. De igual manera, las capacidades caloríficas las vamos a poder encontrar en tablas termodinámicas de capacidades caloríficas en unidades de kilocalorías por kilogramo grado centígrado, o bien puede estar en unidades del sistema inglés BTU entre libra por Fahrenheit. ¿Ok? Para que así lo estemos revisando. Entonces, aquí tome nota, las capacidades caloríficas varían con la temperatura, y esto es necesario que lo tengan en cuenta en los cálculos de balances de energía. Para ello es indispensable conocer si la especie a la cual se le va a calcular la capacidad calorífica es un gas, un líquido, un sólido o bien una mezcla de cada uno de estos componentes. Tengan mucho cuidado. Tenemos enseguida sistemas con cambio de fase. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema en el cual tenemos a un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. Cuando le suministramos calor a un sólido, imagínense que tenemos a un hielo, aumenta su temperatura de ese sólido y su energía interna hasta un momento en el cual la energía interna es tan grande que no es posible mantener su estado de agregación, y entonces comienza a fundirse. Si se continúa suministrando calor, no hay aumento en la temperatura, sino que completa el cambio de fase, y cuando la sustancia está en fase líquida, el calor suministrado sigue aumentando la temperatura hasta un valor de ella que hace que el líquido empiece a convertirse en vapor. O sea, ya llegamos hasta la fase gas. Y mientras esto sucede, totalmente la temperatura permanece constante. Una vez toda la sustancia que está en fase gaseosa, el suministro de calor se manifiesta en un incremento de la temperatura. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué pasa.
Tenemos un proceso descrito y lo podemos representar, lo que ya platicamos en esta gráfica. Estamos graficando calor contra temperatura. Si se dan cuenta, tenemos ahí varios conceptos. Nos dice calor sensible y calor latente, calor sensible, calor latente, hasta que llegamos a calor sensible. Aquí en los procesos de fusión y de vaporización son reversibles, es decir, si a un líquido se le quita calor puede solidificarse y si a un vapor se le quita calor puede condensarse. Eso es lo que nos está hablando este gráfico. Por lo tanto, el calor sensible son esos cambios de entalpía debidos a cambios de temperatura en una sola fase. Y el calor latente es el cambio de entalpía debido a transiciones de fase a temperatura constante. ¿Ok? Así lo tenemos que considerar y así es como lo tenemos que revisar. Por ejemplo, la energía requerida para lograr el cambio de fase de sólido a líquido se llama calor latente de fusión y la requerida para el cambio de líquido a vapor se llama calor latente de vaporización. Consideren que si un líquido hierve a 1.013 bar, el calor latente de vaporización es el calor latente de ebullición normal. Cuando se agrega o se quita calor de un cuerpo y este cambia de temperatura, se dice que está recibiendo o liberando calor sensible. Si una sustancia se calienta desde T1 hasta T2, que es lo que estamos viendo nosotros en el esquema, recibe una determinada cantidad de calor que es igual a la cantidad que entrega cuando se enfría desde T2 hasta T1. El calor sensible es proporcional a la masa de la sustancia y al número de grados en que cambia su temperatura. Además tenemos que la constante de proporcionalidad es la capacidad calorífica de la sustancia, o sea, el calor es igual a la masa por Cp o la capacidad calorífica cuando la presión es constante por delta T, ¿ok? Entonces, estos son los principios básicos de los balances de energía que ustedes tienen que tomar nota y además van a ser los pilares para que nosotros podamos desarrollar los siguientes ejercicios de esta bonita materia. Entonces, nos estamos viendo en un próximo video, pongan mucha atención, repásenlo y nos volvemos a escuchar. Espero te haya gustado y haya sido de